Buenos días, alumnos, les saluda la profesora Reina Huelcamango del curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la influencia del entorno. Vamos a hablar respecto de la influencia y de la socialización. Vamos a ampliar para que ustedes puedan verlo más de cerca. Y dice, recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad. Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable de su comportamiento. Socializar es un proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad. Los padres y la sociedad en general están cada vez más preocupados por los comportamientos y actitudes de sus hijos o de los adolescentes. Por ejemplo, por el consumo de drogas, por la proliferación de la violencia, la falta de respeto, los malos resultados académicos, son problemas muy evidentes y además crecientes, que llevan a hablar acerca de una crisis de valores. Aunque sus causas y factores varían, se sabe que la familia juega un papel crucial en su solución. Por ello, la familia sigue siendo el nudo esencial de la constitución de la personalidad y de la socialización de los hijos en los valores comunes de la colectividad. ¿Sí? En esto también vamos a hablar acerca de la timidez, porque ¿qué es lo que no permite la socialización? Lo que puede ser como un enemigo de la socialización es la timidez. Dice, lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva reflejada a la presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ser humano trata de defenderse, ¿sí? Defenderse a sí mismo. Sus orígenes son complejos, pues puede provenir de una actitud hereditaria. ¿Qué quiere decir actitud hereditaria? Que lo heredó de su familia, de sus padres, ¿sí? Pero la mayoría de los casos, la mayoría parte de casos de personas tímidas, dice, es consecuencia de un defecto de socialización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un defecto de socialización? Hablamos de carencia de socialización, ¿sí? O interacción. Son personas que no han tenido espacios de socialización con su grupo de pares. Esto debido a un medio insuficiente o excesivamente protector. Pese a que la timidez y el complejo de sentimientos de inferioridad suelen aparecer asociados, se trata de fenómenos independientes. Aunque ambos surgen por las mismas causas, se sabe que la timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad física, intelectual y sentimental. Los adolescentes constituyen uno de los grupos más afectados por la timidez. En esa etapa se agudizan los problemas de la timidez por tres motivos, ¿sí? Vamos a ver aquí tres motivos por los cuales es en la adolescencia en que se agudiza la timidez. Número uno, el primer motivo, es porque se ha dejado de ser niño y no se tienen bien aprendidos los nuevos roles sociales. ¿Qué pasa? El adolescente dice, pero si yo era un niño hace pocos días, hace pocos años, el año pasado yo era un niño, ahora soy un adolescente, ahora ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿No? Entonces, la timidez entra allí cuando el niño que dejó de ser niño no sabe cómo actuar, cómo conducirse. Ahí entra la timidez. Segundo motivo, dice, debido a los cambios que experimenta el propio cuerpo, hecho que puede llegar a provocar problemas de aceptación de la nueva imagen corporal. ¿Sí? Como decíamos, han experimentado muchos cambios a nivel corporal, a nivel físico, lo cual puede llevarlos a sentirse inseguros, ¿sí? Su nueva imagen, quizás no están conformes con su nueva imagen, lo cual los lleva a aislarse, los lleva a no exponer al mundo exterior
cómo son y quiénes son. Vamos a ver el tercer motivo, dice, a causa de los cambios hormonales que se encuentran relacionados con las emociones. Por esta razón se da una mayor incidencia de la vergüenza y de la irritabilidad. Bien, es conocido que dentro de la etapa de la adolescencia, pues comienzan a aflorar nuevas emociones, ¿sí? El adolescente ni él mismo se entiende qué es lo que está pasando con él, que provoca que se sienta irritable, vergonzoso, que no sepa cómo hablar, cómo decir, cómo mostrarse, ¿sí? Esas son las tres causas o tres motivos que pueden llevar a un adolescente a sentirse tímido, ¿sí? Dice, en líneas generales, la timidez puede surgir por también una sobreprotección familiar. Esto debido a un ambiente familiar autoritario, una situación escolar en la que los niños se sienten menospreciados o por una circunstancia social en la que se sienten infravalorados por sus iguales. Estas experiencias provocan en la persona una sensación de bloqueo que les impide enfrentarse a situaciones sociales. Esto lo explica así la psicóloga Mónica Elorza. Dice que la timidez no es un sinónimo de introversión. Las personas introvertidas son personas que se concentran en su mundo interior, pero no necesitan relacionarse con los demás. A diferencia de la persona tímida, dice, no sabe cómo relacionarse con los demás. ¿Sí? ¿Me dejo entender? El tímido le gustaría estar allí conversando, siendo el popular de su salón, ¿sí? Le gustaría estar allí entablando relaciones con sus compañeros, pero el detalle es que no sabe cómo hacerlo, ¿sí? En cambio, el introvertido no lo necesita, es decir, no busca relacionarse con el resto. Nosotros estamos viendo allí imágenes, ¿sí? Posiblemente niños que experimentan mucha timidez, que se sienten inseguros, no están conformes con su capacidad de expresar, se sienten que no van a decir cosas correctas, sienten que los van a criticar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen a personas así? O quizás ustedes están experimentando también la timidez. Vamos a ver aquí los problemas más acusados. Dice, los adolescentes tímidos suelen preocuparse en exceso del qué dirán, temen una crítica negativa, ¿sí? Temen que les van a criticar respecto a lo que hacen, lo que dicen. Todo esto provoca una ansiedad que les impide realizar algunas actividades con normalidad y hace que intenten evitarlo, ¿no? Son personas que evitan el hablar en público, son personas que evitan el poder entrar en conversaciones por la falta de confianza que tienen en sí mismos y por el miedo a hacer el ridículo. Nos referimos a las relaciones sociales, sobre todo con el sexo opuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto que hay chicos que no se hablan con las chicas? O las chicas que no se hablan con los chicos, ¿sí? Dice esto, cuando se requiere empezar o acabar una conversación, también cuando se trata de hablar con desconocidos, o ante la necesidad de tomar la iniciativa o asumir responsabilidades, o en el momento de hablar en público o expresar sentimientos, ¿sí? Son personas que normalmente evitan hacer esto, tomar una iniciativa, ¿sí? Evitan responsabilidades que los lleven a tener que hablar en público, ¿sí? Son personas que están lidiando con la timidez. Bien, tenemos una actividad acá que son básicamente preguntas personales para que cada uno de ustedes resuelva sus preguntas de forma personal. Dice, ¿eres tímido o tímida? ¿Te crees raro o rara? Tercera pregunta, dice, ¿es difícil para ti hablar a la gente? ¿Eres capaz de desmayarte si tienes que hablar en público? ¿Sí? Entonces ustedes allí
En esas líneas en blanco van a responder su pregunta. Acá tienen otra pregunta que dice, ¿qué es la timidez? Entonces allí ustedes van a escribir una definición de timidez, ¿sí? Pero no una definición tal cual está escrito en el material. No van a transcribir. Aquí lo que estoy pidiendo es que hagan un concepto de lo que ustedes han entendido que es la timidez. O sea, van a escribir un concepto personal. ¿Qué es lo que entendieron por timidez? Bien, aquí hay una parte para recordar que voy a leer una de ellas. Ustedes ya se van a tomar el tiempo de poderlo leer. Dice, algo que me gustó mucho, para poder reforzar lo que es la timidez, hay que tener en cuenta algo muy importante. Tener pensamientos positivos. Sustituir los pensamientos negativos, como por ejemplo, no te enfrentes, no lo hagas, lo vas a hacer mal, ¿sí? Son pensamientos negativos que ustedes tienen que sustituir por pensamientos positivos, como por ejemplo, lo vas a lograr, se puede aprender, me va a salir bien, ¿sí? Son pensamientos que ustedes tienen que sustituir, ¿sí? Para poder enfrentar y para que puedan ustedes aprender a lidiar con la timidez. Bien, dice, lee y escribe tu comentario acerca de este aviso. Aquí vemos una cajetilla de cigarros y dice, el entorno social es el factor que más influye al adolescente para que comience a fumar. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Sí? ¿Es el entorno social el que influye en el adolescente? ¿O es quizás los familiares? ¿O es quizás los profesores? ¿Quiénes son los que influyen para que el adolescente comience a fumar? Aquí tu respuesta. Entramos a una tercera parte donde dice el entorno social y sus peligros. Y vemos aquí, número 1 es el grupo de amigos. Y es así, es verdad. Dentro del grupo de amigos también hay peligros. De ahí la importancia de saber escoger a tus amigos. Dice, los amigos son el punto de escape de muchos adolescentes. El adolescente con dotes de líder es alguien capaz de hacerse querer, respetar e imitar por los demás. Vas a opinar sobre lo que vas a leer aquí y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto a esta frase? ¿Es verdadera? ¿Sí? ¿Es verdadera? ¿Se cumple en ti? Vamos a escuchar y leer tu respuesta. Es importante que conozcas a tus amistades y debes aprender si éstas te generan algún provecho o desmedro en tu formación personal. O sea, ¿es de provecho esa amistad? O desmedro quiere decir disminuye, no te ayuda en nada, ¿sí? En tu formación personal. Número 2, tenemos aquí el colegio. Dice, para muchos padres las notas son lo único importante y estas le advierten si su hijo podrá tener un buen rendimiento en el futuro, y esto es lo que le genera mayor preocupación. La influencia de los padres en el logro académico de sus hijos es importante, pero más importante es conversar con sus hijos de cómo les va en el colegio. Muchas veces los hijos sienten que los padres se interesan cuando van a entregar la libreta de notas y solo en esa semana le hacen preguntas sobre su vida escolar. ¿Sí? ¿Es tu caso? Vas a escribir aquí si es tu caso. ¿Sí? Las calificaciones escolares señalan la capacidad del alumno para hacer un buen trabajo a tiempo, para memorizar la información en el colegio, ¿sí? Aquella información que se considera fundamental, como portarse bien, ¿sí? Pero no indica el nivel de inteligencia que éste posee. Miren lo importante que es saber esto, ¿sí? Porque las calificaciones que tú obtengas, lo único que dicen es que eres un niño que tienes capacidad para memorizar, que tienes capacidad para aprender con rapidez, pero no indica tu nivel de inteligencia, ¿sí? Miren qué importante.
Vamos a pasar a la última parte y tenemos aquí como punto número 3 las drogas y el alcohol. Dice, el alcohol y las drogas son las mayores preocupaciones de la sociedad actual. La sociedad ha cambiado en estos tiempos. Se puede encontrar incluso discotecas para adolescentes. Lo fundamental es la enseñanza que podamos dar a nuestros hijos y sobre todo que no se sientan marginados cuando dicen no al consumo de esas sustancias y alardeen de ello. Pregunta para ti, dice, cuando alguien te ofrece fumar o beber alcohol, ¿te es difícil decirle no gracias? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Su respuesta de cada uno, por favor, ¿sí? La mayoría de los jóvenes se inician el consumo de drogas cuando ya llevan algún tiempo haciéndolo con el alcohol. Cuando un adolescente se acostumbra a beber, pierde el miedo a los efectos negativos de la droga y le resulta más fácil empezar a consumirla. Y esto es muy cierto, ¿sí? Si hay un adolescente que ya consume alcohol, lo más probable es que termine también consumiendo drogas, ¿sí? Ahí la importancia de que ustedes aprendan a decir no al consumo de alcohol, también al consumo de drogas, ¿sí? Bien, chicos, aquí al último tienen una lectura que les voy a dejar para que ustedes se tomen el tiempo de leerla y desarrollar aquí la última parte de la actividad con estas dos preguntas, ¿sí? Lo que voy a pedirles después de haber visto este video es que ustedes, los que tienen la posibilidad de imprimir, ¿sí?, las diapositivas, puedan imprimirlas, trabajar sus actividades, los espacios en blanco y pegarlo en sus cuadernos. Pero los alumnos que no tengan la posibilidad de imprimir, lo que van a hacer es escribir las actividades en su cuaderno y desarrollarlas. Escriben pregunta y su respuesta, pregunta y su respuesta. Además de que al menos tienen que tener parte del tema de la influencia de la primera cara escrito en su cuaderno, ¿sí? Ok, chicos, nos vemos hasta un próximo video.